el tema de los invitados, pero ya está aquí con nosotros para conversar con él respecto de las elecciones en Argentina. ¿Cuál es su impresión? Y obviamente, ¿no? Ha dado mucho de qué hablar. ¿Era esperada? ¿No era esperada? Jaime, ¿te tenemos aún? Sí, sí, aquí estoy, Le gracias. damos Bueno, la bienvenida al un doctor, mi abrazo. querido Jaime. Un abrazo a la distancia, primo querido. Así que conversemos un poquito de la política internacional. ¿Cómo vas? Gusto saludarte, Jaime. Igualmente. Carlos, cuéntanos tu impresión con respecto a la Constitución en Argentina. Hay un cambio radical en Argentina porque se sabe que Milei tiene una posición bastante radical desde el punto de vista de derecha, ¿no? Sí, mira, Jaime, Argentina es un país populista y eso, como tú lo conoces también, viene desde la época de Perón y no ha Ujú. dejado de ser un país populista, Jaime. Lo que pasa es que el populismo puede ser de izquierda como puede ser de derecha. Entonces de aquí lo que el populismo se ha ido por un populismo de derecha. Bastaba, Jaime, ver a Milei cantando, bailando, haciendo sus arengas. Lo que es más, Jaime, él se hace conocido en 2 años. Si debe de haber aquí un análisis del fenómeno Milei, y se hace conocido a través de la televisión y de las redes, pero con excentricidades, etcétera, etcétera, que llaman la atención de los argentinos. Entonces lo que ha ocurrido desde mi punto de vista es que el populismo se cambió de la izquierda, se fue a la derecha, pero en fin de fines sigue siendo un pueblo populista. Claro, ahora lo que pasa es que según los analistas en Argentina lo que decían es que quien le da el voto realmente es la juventud, como pasó acá también, ¿no? Es decir, Claro. hay este cambio de generación que hace que las tácticas o estrategias de cómo llegar al segmento electoral sean distintas. Y explotó muchísimo el tema de las redes, pero eso no es el único camino. Lo que sí es cierto es que la forma de expresarse, lo que él decía, ¿no crees tú que llegó al fondo de los argentinos a decir, bueno, hasta aquí nomás el tema, digamos, izquierdista o peronista o hacia ese tan ansiado, digamos, nacionalización de todos los aspectos, tanto la moneda como todo lo que tienen los argentinos, ¿no? Que se cansaron en un momento dado y ven una esperanza en mi ley. Te Sí, pregunto. yo concuerdo con lo que ha señalado Jaime. Hay un factor, digamos, que vale la pena mencionar, que es el factor Macri. Macri le Ujú. sumó, lo fortaleció después de que no ganó en primera vuelta. Porque Jaime, mucha gente creía que Milei iba a Sí, ganar en tienes primera razón. vuelta. Lo que pasa es que el establishment, la fortaleza, la organización del peronismo llevó a que existe una segunda vuelta. Por otro lado, Jaime, tienes tú razón con lo que mencionas. Aquí hubo una manera de actuar de Milei que ayudó decididamente a que las personas ya se cansen de lo que es los Kirchner, Fernández y el mismo Massa, Jaime, a pesar de ser un buen candidato, y eso lo demostró en el debate, era el ministro de Finanzas de un país que tiene hiperinflación. Entonces lo lógico era, digamos, si se tenía un poquito de sentido común, votar por lo que no representan ni Fernández, ni Massa, ni la señora Kirchner. Claro, inclusive te iba a decir, Carlos, que en un momento dado los argentinos decían, pues, en los distintos comentarios de Argentina, de los, digamos, de los medios de comunicación, hablaban de que este excentricismo de Milei lo que hacía era resaltar justamente esa impotencia que sentían los argentinos de que estaban cada día peor. Es decir, con un dólar que efectivamente iba subiendo de 200 está en 900 y pico. Vamos a ver qué pasa mañana, pero Claro. el tema está en que no sé si es que todo lo que se prometió en campaña se cae en el populismo o realmente este hombre va a hacer un cambio radical como pasó en Ecuador en su momento, que hubo
un cambio de moneda y fue tan drástico que mucha gente hasta murió por este tema, pero me refiero a que no, ¿tú ves que eso se pueda dar realmente o caemos de nuevo en la derecha populista que promete, pero nunca concreta nada? Yo quisiera equivocarme, Jaime, pero yo creo que es una derecha populista. Ahora, si él hace la dolarización y no la hace como en Ecuador, que tú te recordarás, lo hicieron tan alto que muchas personas quebraron, jubilados, etcétera, y eso llevó a la masiva salida de muchos ecuatorianos al exterior, específicamente España y otros lugares. Es decir, si lo logra hacer, no como sucedió en el Ecuador, tan alta la dolarización, y logra sacar a Argentina adelante, pues sería extraordinario. Ojalá que lo logre hacer. Ojalá, Jaime, que muchas de las cosas que él dijo sean cosas de campaña del candidato y que una vez que ha sido electo se convierta en un líder que logre sacar a Argentina de esa hiperinflación y de esa crisis tan grande como está actualmente. Carlos, una reflexión. ¿Por qué es que Latinoamérica tiene tantos problemas? O sea, es que o sea, si tú te comparas Latinoamérica con Estados Unidos, por ejemplo, con la potencia mundial, Latinoamérica es mucho más grande que Estados Unidos. Y llega un momento en que tú dices, e inclusive te podría decir hasta más rico que Estados Unidos en un momento dado, en el sentido de que hay una cantidad de naturaleza que se puede explotar. ¿Qué es lo que nos pasa a los latinoamericanos que no podemos salir adelante? ¿O es que somos lavado del cerebro de cierta gente que busca su propio interés y que caemos en la emoción y votamos por emoción y no por analizar realmente lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica o nuestros países? Porque si tú miras hacia atrás, vemos que vamos de tumbo en tumbo y no salimos. Más bien estamos siempre esperanzados de que venga un Milei a darnos la vida, cuando no sabemos que realmente eso puede cambiar rotundamente y hay consecuencias. Básicamente, Jaime, tu pregunta es muy interesante porque Latinoamérica es populista y el populismo es uno de los enemigos o el mayor enemigo de la democracia. Por otro lado, es interesante lo que señalas porque Latinoamérica no se puede integrar, que es lo que tú mencionas, porque hay estas diferencias entre el socialismo del siglo XXI, la derecha, la extrema derecha, y no logramos unirnos. Y eso, en lugar de avanzar, nos retrocede. Ya hay presidentes, Jaime, de Latinoamérica que han señalado que no van a ir a la posesión de Milei. Entonces eso demuestra que hay una separación y no podemos unirnos porque la Unión Europea, que primero se llamó Comunidad Económica Europea y antes la Comunidad del Carbón y del Acero, lo pudo hacer porque básicamente tenían que ser gobiernos democráticos, que se respete la libertad de expresión, la separación de las funciones del Estado, etcétera, etcétera. Parece que estamos en una larga noche que no neoliberal, como decía Correa, que no podemos salir. Entonces eso es negativo y ojalá podamos superar. La otra cosa, Jaime, hay en Latinoamérica, bueno, a nivel mundial, pero más en Latinoamérica, tú que eres un hombre tan culto, te darás cuenta, una carencia de líderes. Hay una carencia de líderes enorme y por eso es que no avanzamos. Pero Carlos, vale la pena esta reflexión que acaba de decir, no hay líderes. Sin embargo, no sé si es que este cambio de generación es decir, de la gente antigua de cómo hacían política, si te das cuenta, los jefes de Estado que tienen mayor de 50 años, de 45 en adelante, ¿no? ¿Verdad? Con la diferencia de Bukele, que está en Salvador, Noboa en el Ecuador, que comienza a dar ciertos ejemplos de unión, que no sé si se concreten o no, pero por lo menos las primeras cosas que se ven es que hay una unión de todas las fuerzas, ¿no? Y que eso es un ejemplo y que te está diciendo que el cambio de generación es, ya no nos gusta que nos pongan en la derecha o en la izquierda, sino que hagan las cosas por causas específicas, y esa es la generación que va poniendo los presidentes hoy en día. No sé si esa reflexión es así o realmente tú tienes algún otro criterio que pueda aumentar esta reflexión. Jaime, aprovecho para desearle al presidente Noboa
el éxito mayor por el éxito del país. Pero hay una cosa enorme, Jaime, hay una fuga de cerebros en este momento en el Ecuador. Los profesionales jóvenes que se gradúan no quieren quedarse en el Ecuador, quieren irse a otros países, y eso es una crisis. Entonces, ojalá que las fuerzas políticas entiendan esto. Ahora, me parece a mí muy positivo la designación de Henry Kronfle, que es una persona tranquila, mesurada, y que además es correcta en la presidencia del Congreso, de la Asamblea. Ojalá pueda llevar esa difícil tarea. La democracia, Jaime, parece que es un mar enloquecido que sube y baja, esa marea. Y ojalá que el Ecuador pueda salir de esa tortuosa marea. Así lo esperamos todos, mi querido Carlos. La verdad es que las situaciones son complicadas para los latinoamericanos, sobre todo que tenemos siempre que estar entre la derecha y la izquierda y jugando con emociones, porque eso es la realidad. O sea, las emociones son las que ponen presidentes hoy en día, así sea el más capacitado o no, porque hemos dado tumbo en tumbo, como en Colombia es un ejemplo. Así es. Entró con muchísima popularidad y hoy en día, pues obviamente tú ves cómo ha bajado la popularidad de Petro, ¿no? Igual en el Ecuador. Guillermo Lazo entró con una popularidad muy grande, pero hoy en día la cosa cambió muy radicalmente y es porque no hubo gestión. No sé si lo veas tú diferente. Claro, no, yo lo entiendo igual, Jaime. Y lo que pasa es que la popularidad es importante para poder ganar, pero una vez que ya uno gana, tiene que tener logros en beneficio del Estado. Entonces se quedan con la popularidad y eso se deteriora con el tiempo. Entonces ahí viene la crisis. Correctísimo, mi querido Carlos. Bueno, yo creo que agradecerte muchísimo, Carlitos, por la presencia. Creo que tengamos otra oportunidad para seguir conversando, que es muy interesante, sobre todo la experiencia que tienes en el tema tanto internacional como a nivel nacional, y pues obviamente nos enriquece cada vez que hablamos contigo. Muchas gracias. Muy gentil, Jaime, gusto de saludarte. Igualmente. Wendifer, contigo paso y Así es. Un abrazo. Gracias, mi querido Jaime. Oiga, mi querido doctor, ¿y cómo ve la Asamblea Nacional de nosotros? Ya se habla de una amnistía. Es terrible si es que se da. La amnistía significa olvidar, digamos. Etimológicamente, un olvido. La Asamblea, con pocas excepciones, unas más, unas menos, no va gente tan preparada. Yo me acuerdo en el retorno a la democracia, cómo estaba conformada. En ese momento se llamaba la Cámara Nacional, Cámara de Representantes. Y había gente muy valiosa. Hoy no tanto. Veo con buenos ojos, sí, y eso es lo que le decía a Jaime Velázquez, la designación del presidente de la Asamblea. Porque lo conozco, sé que es un hombre muy correcto, conocí a su padre, y él fue cónsul algún tiempo de México aquí en Guayaquil. Ojalá le toque ese difícil timón que es dirigir la Asamblea, pero ojalá que los intereses partidistas no estén sobre los intereses nacionales. Sí, definitivamente a todos nos preocupa, ¿no? Ya vimos cómo están conformadas también las comisiones y no precisamente son un ramillete de flores lo que hemos visto. Claro. Y una asamblea tan parcializada daría miedo de lo que pueda ocurrirle al propio presidente de la República que ha hecho un pacto. Claro. O un acuerdo, un llamado a acuerdo. La asamblea, lo que es el Congreso, es la base de la democracia. Entonces, si se deteriora la asamblea... Ese es el concepto, claro, el deber ser. En el caso del Ecuador ha sido cualquier cosa menos. Si se deteriora la asamblea, se deteriora la democracia. Ahora, yo soy partidario de que existe una reforma que en el Ecuador siempre se dio la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces los senadores eran personas de mayor experiencia y los diputados eran personas jóvenes que iban a la asamblea. Y la ley pasaba por los dos filtros. ¿Y deberíamos apuntar nuevamente a esa modalidad? Pero yo creo que es mucho mejor, porque solo por el hecho de que dos cabezas piensan más que una para confeccionar la ley, nos iría mucho mejor. Ojalá. ¿Y eso tenemos opción de hacerlo nuevamente mediante qué? ¿Una
consulta, un referéndum? Deberían. ¿Cómo debería manejarse eso? Debería ir a una consulta si es que regresamos. Lo que tenemos ahora se conoce en derecho con el nombre de unicameralidad. Deberíamos regresar a la bicameralidad, donde, digamos, la ley pasa con mayor estudio. Incluso la presidencia... Pero eso implica que se tome más tiempo para aprobar leyes y claro, aprobarlas, etcétera. Se toma más tiempo, pero salen mejor. Porque en este momento, digamos, antes las leyes han salido pésimas, como las que conocemos. Ahora, en este caso se eligió a Henry Kronfeld, que es positivo, pero a veces se eligen a personas desconocidas presidiendo o que desconocen de las leyes. Sí, que no vale la pena ni mencionar, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, el vicepresidente es quien presidía el Congreso, dándole una función. Fíjese usted que el nuevo presidente a la vicepresidenta le da la función de los migrantes, ¿no? Entonces, mejor es tenerla haciendo algo. Entonces, ojalá que se dé esa reforma. Sería positivo para el país. En el caso de los vicepresidentes de la República han sido realmente muy pocos a los que se les ha dado funciones y han cumplido con aquella, porque normalmente han sido como que invisibles. Invisibles, sí. Gracias, mi querido doctor, por haber estado con nosotros aquí en estos micrófonos gracias. En el Diálogo de la Tarde. No será la última vez que conversemos. Usted me llame y yo vengo. Y siempre es muy grato tenerlo aquí en la cabina de manera presencial. Nos vamos a las 18 horas con 54 minutos. Eso ha sido Diálogo de la Tarde. Será hasta el día de mañana. No se olviden, 6 en punto. Arranca Diálogo.